Desde hacía 47 años, Kalanak, que quiere decir serpiente negra, servía al gobierno de la India de todas las formas en las que un elefante puede hacerlo. Ya casi tenía 70 años, pero aún recordaba que su madre, Radha Pyari, la bien amada, le había dicho que los elefantes miedosos siempre estaban expuestos al daño. Kalanak sabía que se trataba de un buen consejo porque la primera vez que escuchó un estallido en batalla, retrocedió y se pinchó con unas bayonetas. Por eso antes de cumplir 25 años, no le tenía miedo a nada. Esto hizo que sea el preferido y mejor cuidado de los elefantes al servicio del gobierno de la India. Kalanak medía algo más de 3 metros de altura. Le habían cortado los colmillos a 1,5 metros de largo y le pusieron un anillo de cobre para que no se astillaran. Aún así, podía hacer con ellos lo que cualquier otro elefante hacía con los colmillos completos. Pasaba interminables semanas obligando a subir montañas a otros elefantes hasta que llevaba a 40 o 50 a un corral donde caía una pesada puerta hecha de troncos encerrando a las bestias. A una señal dada, Kalanak se metía entre los elefantes y sometía al más grande mientras los hombres atrapaban con cuerdas a los más pequeños. No había nada en el arte de combatir que no supiera Kalanak. Enroscaba cuidadosamente su trompa para sacarla del peligro y lanzaba al aire de un cabezazo hasta a los feroces tigres. Toomai padre, hijo de Toomai el negro y nieto de Toomai el de los elefantes decía, a nada teme serpiente negra, salvo a mí. 3 generaciones lo cuidaron y alimentaron, y verá una cuarta. También me teme a mí. Dijo Toomai el pequeño, estirándose para mostrar su altura, poco más de 1,20 m, llevaba por toda ropa un trapo atado al cuerpo. Tenía 10 años y era el hijo mayor de Toomai. Según la costumbre, reemplazaría a su padre sobre el cuello de Kalanak cuando se hiciera mayor y fuera capaz de manejar el ankus. Había nacido a la sombra de Kalanak, había jugado con su trompa antes de saber andar, en cuanto pudo caminar lo llevó al abrevadero y el gran elefante jamás habría soñado en desobedecer a esa vocecita aguda, como tampoco se le ocurrió lastimarlo cuando su padre lo acercó recién nacido para que lo conociera. Si dijo el pequeño Toomai, me teme. Se acercó a Kalanak dando grandes zancadas y le hizo levantar las patas delanteras. Cuando seas viejo, Kalanak, vendrá un rajá rico y te comprará por tu tamaño y tus buenas maneras. En ese momento solo llevarás adornos de oro y una gran silla sobre tu lomo mientras abres los desfiles reales. Yo iré sentado en tu cuello llevando un ankus de plata y los hombres delante nuestro gritarán, abran paso al elefante del rey. Será maravilloso, pero no tan agradable como cazar en la jungla como hacemos ahora. Bueno. Dijo Toomai padre. Todavía eres un niño y tan salvaje como un búfalo joven. Pero yo aprendí a apreciar las comodidades de la vida. El pequeño Toomai prefería la vida de campamento. Le aburría no tener nada que hacer, exceptuando mirar a Kalanak inmovilizado atado a grandes estacas. Lo que le gustaba al pequeño Toomai era subir por caminos que solo un elefante se atreviera a ascender y los descensos casi vertiginosos hasta el fondo de los valles, la visión fugaz de los elefantes salvajes al pastar, las lluvias tibias y cegadoras que hacían humear las montañas y los valles, las mañanas de niebla, cuando nadie sabía dónde montarían campamento por la noche, y finalmente la noche en la que capturaban a todos esos elefantes. Allí hasta un niño podía ser útil, y Toomai valía por 3. Agarraba un madero encendido, lo agitaba y gritaba con los más valientes. Pero el mejor momento era cuando los elefantes salvajes llegaban al corral armado con grandes troncos, que parecía un retrato del fin del mundo. Había tanto ruido que los hombres tenían que comunicarse por señas. Entonces el pequeño Toomai trepaba a lo alto de un poste que se sacudía e iluminado por las antorchas parecía un duende. Cuando se hacía un segundo de silencio, se oían los agudos gritos de ánimo que le lanzaba a Kalanak. Meil, Meil, Kalanak. Dantdo. Somalo. Maro, Mar. Cuidado con el poste. Arre. Arre. Jai. Eicha eia. Le gritaba al elefante que parecía luchar a muerte. Una noche se deslizó del tronco, se coló entre los elefantes y le arrojó a uno de los cazadores el cabo de una de las cuerdas que había recogido. Kalanak lo vio,
Lo rescató con su trompa y se lo entregó a Toomai padre, que le dio un coscorrón y lo devolvió a su lugar. A la mañana siguiente lo retó. No te alcanza con los establos y transportar las carpas, que necesitas ir a robar los elefantes de tu jefe. Los cazadores ya fueron a contarle a Petersen Sahib. El pequeño Toomai se asustó. No sabía demasiado sobre los blancos, pero para él, Petersen Sahib era el blanco más importante del mundo. Era el jefe de todas las operaciones de la Quedda, el hombre que capturaba a los elefantes para el gobierno de la India y que sabía más que nadie sobre sus costumbres. ¿Qué va a suceder?, preguntó el niño. Lo peor que puedas imaginar. Petersen Sahib es un insensato. Si no, ¿por qué se dedicaría a la caza de esos demonios furiosos? Quizás exija que empieces a cazar elefantes, que duermas en cualquier sitio, en junglas infestadas de fiebres, para terminar pisoteado hasta morir en la Quedda. Ha sido una suerte que esta historia absurda haya terminado sin incidente alguno. La semana próxima terminarán las capturas y nos enviarán a nuestros hogares. Pero estoy muy enojado por lo que hiciste. Kalanak solo me obedece a mí. Por eso entro yo con él en la Quedda. Pero sus labores se reducen al combate, no a inmovilizar a otros. Así yo me siento a gusto, como corresponde a un Cornac, no como un simple cazador. Va a resultar que la familia de Toomai y el de los elefantes solo sirve para ser pisoteada en el fango de la Quedda fuera de aquí. Ve y asea a Kalanak, mírale las orejas y cuida que no tenga espinas en los pies. De lo contrario Petersen te prenderá y hará de ti un cazador. Vete ahora mismo. El pequeño Toomai se fue sin decir palabra, pero le contó todas sus penas a Kalanak mientras examinaba sus patas. ¿Qué importa?, dijo Toomai mientras trabajaba. Me han acusado ante Petersen Sahib y quizás, quién sabe, mira la espina que acabo de sacarte. Los días siguientes se ocuparon de hacer caminar a los elefantes y acostumbrarlos para que se comporten durante la bajada hacia los llanos. Se hicieron el inventario de las herramientas. Petersen Sahib llegó sobre su montura, Pudmini, una elefanta de gran inteligencia. Había pagado a los empleados de otros dos campamentos porque la temporada ya terminaba y ahora un empleado se encargaba de pagar a los cazadores. Cada hombre, una vez conforme, se colocaba en la fila junto a su elefante, alistándose para emprender la marcha. Toomai el padre, seguido del pequeño Toomai, se acercó al contable y Machoapa, el jefe de los ojeadores, dijo en voz baja a uno de sus amigos: ahí va uno que está hecho de la pasta de buenos cazadores. Es una pena que lo manden de vuelta para el llano. Petersen Sahib estaba muy atento a todo lo que pasaba y se decía, como debe ser cuando se acecha al animal más silencioso que existe, el elefante salvaje. Se volvió sobre el lomo de Pudmini donde estaba echado cuán largo era. Que no sabía que entre los Cornacs de los llanos hubiera alguien capaz de enlazar un elefante. No se trata de un hombre, sino de un chico. Entró en la Quedda durante la última cacería y le lanzó la cuerda a Barmao. Machoapa señaló al pequeño Toomai. Petersen Sahib lo miró y Toomai hizo una profunda reverencia casi hasta tocar el suelo con la frente. El lanzar una cuerda es más pequeño que una estaca. ¿Cómo te llamas, niño?, preguntó Petersen Sahib. Toomai estaba demasiado asustado como para hablar, pero Kalanak estaba detrás de él. Toomai le hizo una seña con la mano y el elefante lo levantó a la altura de la frente de Pudmini, de cara a Petersen Sahib. Entonces el niño se cubrió el rostro con las manos, pues era tímido como cualquier muchacho. Oh, dijo Petersen Sahib sonriendo bajo su bigote. ¿Y cómo le enseñaste a tu elefante a hacer eso para robar el trigo verde que secan sobre el techo de las casas? Trigo verde no, protector de pobres, pero sí melones. Respondió el niño. Cuando lo oyeron, los hombres que estaban cerca se echaron a reír. La mayoría de ellos habían hecho lo mismo a su edad. Toomai estaba suspendido a 2 metros del suelo, pero le habría gustado estar 2 metros bajo tierra. Sahib, es Toomai, mi hijo. Dijo su padre frunciendo el ceño. Este chico es una cosa mala y terminará en prisión. Permíteme dudarlo,
un niño que a su edad puede enfrentarse a toda una queda, no acaba en la cárcel. Respondió Petersen Sahib. Mira muchacho, aquí tienes 4 anas para que te compres dulces. Llegado el momento puede que te conviertas en un gran cazador. Toomai el padre frunció el ceño más que nunca. Sin embargo, prosiguió Petersen Sahib, no quiero que olvides que las queda no se hacen para jugar. No podré entrar nunca, Sahib preguntó Toomai lanzando un suspiro. Ven a buscarme cuando hayas visto bailar a los elefantes, Petersen Sahib sonrió de nuevo y te dejaré entrar en todas las queda. Estallaron todos de risa porque ver bailar a los elefantes es un dicho cómico muy antiguo que significa nunca. En lo más profundo de los bosques hay grandes claros llamados salones de baile de los elefantes, pero eso es lo único que se sabe sobre sus danzas. Esos lugares se han descubierto por pura casualidad y nadie vio bailar a los elefantes. Cuando un Kornak se vanagloriaba de su habilidad, los otros le preguntan, ¿cuándo viste bailar a los elefantes? Kalanak depositó en tierra a Toomai, quien de nuevo saludó hasta el suelo, salió con su padre y le dio la moneda de 4 anas a su madre, quien amamantaba a su hermano menor. Todos se acomodaron sobre el lomo de Kalanak y la columna de elefantes descendió entre bramidos y gritos agudos por el sendero que conduce a los llanos. Fue un viaje muy movido debido a los nuevos elefantes que había que animar y acomodar regularmente. Toomai padre aguijoneaba duramente a Kalanak porque estaba muy enojado. Pero el pequeño Toomai estaba demasiado feliz para hablar. Había llamado la atención de Petersen Sahib, que le había dado dinero y se sentía como un soldado raso que recibió los elogios de su comandante en jefe. ¿Qué quería decir Petersen Sahib con el baile de los elefantes?, preguntó el pequeño. El padre lanzó un gruñido. Que nunca te convertirás en un rastreador. Vamos. Adelante. ¿Por qué nos detenemos? Vino un Kornak gritando furioso. Trae a Kalanak para que acomode a este joven que llevo, y que le enseñe a comportarse. Por los dioses de las montañas, estos elefantes están poseídos por el maligno u olfatean a los que siguen en la selva. Kalanak golpeó en las costillas al joven elefante dejándolo sin aire mientras Toomai el padre decía, con la última captura barrimos estas montañas de elefantes. Eres tú el que no sabe guiarlos. Tengo yo la obligación de mantener el orden en toda la columna. Escuchen. Hemos barrido las montañas. Sabes mucho, hombre de las llanuras. Los elefantes han intuido que acabaron las batidas de esta estación. Seguro esta noche los elefantes salvajes, ¿para qué malgastar mi sabiduría con una tortuga de agua dulce? ¿Qué van a hacer?, gritó el pequeño Toomai. Niño. Estas ahí van a bailar y tu padre, que ha barrido la montaña de elefantes, hará bien de ponerle una cadena doble a las patas de sus elefantes esta noche. ¿Qué cuento es ese? Hace 40 años que mi familia se ocupa de los elefantes y nunca escuchamos historias sobre esos bailes. Es que un hombre de las llanuras que vive en una cabaña no conoce más que sus 4 muros. Deja sin atar a los elefantes esta noche y verás qué sucede. He visto los lugares donde los elefantes bailaron. Finalmente llegaron al campamento de acogida para los elefantes nuevos. Allí los encadenaron de las patas traseras y le pusieron unas cuerdas suplementarias a los jóvenes. A las 12 del día siguiente, los Kornaks de montaña volvieron junto a Petersen Sahib después de recomendar a los Kornaks de llanura que redoblen su atención esa noche y se echaron a reír cuando les preguntaron por qué. El joven Toomai se encargó de dar de comer a Kalanak y al caer la tarde, recorrió el campamento. Estaba tan feliz que fue a buscar un tamtam. Un pequeño tamborcillo que se toca con la palma de la mano. Se sentó con las piernas cruzadas delante de Kalanak y empezó a tocar sin descanso bajo las estrellas. Todo era silencio a su alrededor y tocar le hacía feliz. Los elefantes nuevos tiraban de las cuerdas y se quejaban barritando. También escuchó a su madre intentando dormir a su hermano cantándole una canción muy antigua. Toomai la acompañaba con un alegre tonk tonk al final de cada verso, hasta que lo venció el sueño y se acostó sobre la hierba junto al gran elefante. Finalmente, los elefantes se acostaron uno por uno, dejando a Kalanak de pie, balanceándose con suavidad, sintiendo el viento nocturno con sus orejas.
El pequeño Toomai durmió un rato y cuando se despertó, la luz de la luna resplandecía y Kalanak seguía de pie con sus orejas alerta. El muchacho se dio vuelta y miró al gran elefante. De pronto escuchó un sonido como si fuera un cuerno de caza, pero emitido por un gran elefante salvaje. Todos los elefantes se levantaron de un salto. Sus barritos acabaron por despertar a los cornacs que salieron a asegurar las cuerdas y calmar a los elefantes. Toomai el padre liberó a Kalanak para asegurar a otro elefante. Solo le pasó una cuerda alrededor de una pata y le dijo que seguía estacado. Su padre y su abuelo ya habían hecho esto. El gran elefante solo siguió mirando a lo lejos a un lugar iluminado por la luna, con la cabeza levantada y las orejas alerta. Ocúpate de él si se agita durante la noche, le dijo a Toomai hijo. Después volvió al cobertizo y se durmió. El pequeño también iba a dormirse cuando escuchó que la cuerda de Kalanak se rompía. El gran elefante empezó a andar lenta y silenciosamente. El pequeño Toomai se puso a correr detrás de él bajo la luz de la luna, llamándole en voz baja, Kalanak, Kalanak, llévame, Kalanak. El elefante se volvió sin hacer ruido alguno, dio 3 pasos hacia atrás, levantó al niño, lo puso sobre su lomo y sin darle tiempo de asegurarse, se internó en el bosque. Se produjo entonces entre los elefantes un barritar furioso. Luego el silencio se cerró mientras Kalanak continuaba su marcha. El pequeño Toomai, a pesar de ver ocasionalmente las estrellas entre los árboles, no podía adivinar en qué dirección iban. Cuando llegó a la cima de una ladera, Kalanak se detuvo un momento. Toomai se inclinó hacia adelante y miró. El bosque se había despertado y bullía de vida. Kalanak retomó su marcha para descender hacia el valle. Ya no iba tranquilo sino que avanzaba como una bala de cañón. La maleza se abría violentamente ante el avance del elefante, con un ruido de tela rasgada. Los árboles jóvenes, que apartaba con sus hombros, se enderezaban de golpe y le azotaban los costados. El pequeño Toomai se aplastó sobre la enorme nuca por miedo que alguna de las ramas lo tirara al suelo. En ese momento le hubiera gustado mucho estar en el campamento. Kalanak cruzó un río con grandes zancadas, pero con mucho cuidado. Por encima del rumor de la corriente, Toomai escuchó más chapuzones y barritos todo alrededor. La neblina a su alrededor parecía llena de sombras ondulantes y sinuosas. ¡Ah! Se le escapó a media voz castañeando los dientes por el frío. El pueblo elefante está en vela esta noche. Seguro habrá un baile. Kalanak salió del agua haciendo mucho ruido, vació su trompa y continuó el ascenso. Ahora ya no estaba solo ni tenía que abrirse camino. Delante de él, la hierba de la jungla intentaba recobrar fuerzas y levantarse. Muchos elefantes debían haber pasado por allí hacía escasos minutos. Al final, Kalanak se paró entre 2 troncos en lo más alto de la montaña. Formaban parte de un círculo de árboles que delimitaban un claro de 2 hectáreas. El suelo, de tan apisonado, estaba duro como un ladrillo. La luz de la luna daba a todo un tono gris acerado, salvo donde estaban los elefantes, cuyas sombras eran oscuras como la tinta. Toomai miraba, conteniendo el aliento con los ojos saliéndosele de las órbitas. Y mientras miraba, los elefantes avanzaban rítmicamente hacia el claro, apareciendo entre los árboles. Había más elefantes de los que Toomai podía contar. Muchos salvajes blancos con frutos o ramas enganchados en los colmillos, gruesas hembras acompañadas por sus crías que medían poco más de 1 metro, jóvenes que mostraban con orgullo los colmillos que empezaban a asomar y también había fieros machos con cicatrices por todo su cuerpo. Allí estaban de pie, cabeza con cabeza, o paseando en parejas. Toomai sabía que mientras se quedara quieto sobre el lomo de Kalanak, no le pasaría nada. Porque ni siquiera en medio de la queda un elefante salvaje levanta la trompa para descabalgar a un hombre del lomo de un elefante domesticado. Y esos elefantes pensaban en cualquier cosa, menos en los hombres. De pronto oyeron unos sonidos metálicos y todos los elefantes se pusieron alerta. Pero se trataba de Pudmini, la elefanta favorita de Peter Sensei.
Debía de haber roto los postes y escapado del campamento. Toomai vio otro elefante con marcas de cuerdas que seguro escapó del campamento. Finalmente no se escucharon más elefantes llegando. En ese momento Kalanak se sumó a la muchedumbre de elefantes que se movían y charlaban en su lengua. Siempre recostado, el pequeño vio docenas de lomos enormes y de cuerpos que se amuchaban unos con otros. Kalanak estaba completamente rodeado y Toomai no tenía posibilidades de descolgarse del cuello del elefante y salir de ahí. Apretó los dientes y se agarró bien. Aquí estaba solo y hasta una trompa le había tocado la rodilla. Un elefante lanzó un barrito que secundaron todos los otros por 5 o 10 terribles segundos. El rocío caía en forma de lluvia y se elevó un ruido suave que el niño no reconoció. El ruido creció y Kalanak levantó una de sus patas delanteras, luego la otra y las alternó pisando fuertemente el suelo. Los elefantes golpeaban todos a la vez y sonaban como tambores de guerra. La tierra parecía temblar hasta sus entrañas. Toomai se tapó los oídos, pero sentía en su cuerpo el temblor. Era el martilleo de centenares de patas sobre la tierra. Un par de veces notó que Kalanak y los demás se adelantaban unos pasos. Los golpes sordos se convertían en un rumor de vegetación pisoteada. Al cabo de un par de minutos, el estruendo se reanudaba. Un árbol pareció rajarse cerca del niño. Extendió los brazos y tocó la corteza, pero Kalanak avanzó, siempre golpeando con las patas. Ya no sabía en qué claro del bosque se encontraba. Todo esto duró más de 2 horas y al pequeño Toomai le dolía todo el cuerpo. Por el olor del aire sabía que la aurora estaba cerca. Nació el día, un manto rojo pálido detrás de las montañas. El ruido cesó con el primer rayo como si la luz hubiera sido una orden de alto. El estruendo aún resonaba en su cabeza y Toomai no había cambiado de posición. Ya no veía a otro elefante salvo a Kalanak, Pudmini y al otro elefante marcado con las cuerdas. Toomai miró asombrado. El claro del bosque se había agrandado y hasta la hierba había desaparecido. ¡Auch! Exclamó el niño. Sigamos a Pudmini hasta el campamento de Petersen Sahib. Si no, me caeré de tu cuello. El tercer elefante miró cómo se iban los otros dos, lanzó un resoplido y se fue por su propio camino. 2 horas más tarde, mientras Petersen Sahib desayunaba, los elefantes que habían sido encadenados empezaron a barritar. Pudmini, embarrada hasta lo alto del lomo, y Kalanak entraron al campamento. El pequeño Toomai apareció con la cara color gris y el pelo lleno de hojas. Intentó saludar a Petersen Sahib y exclamó con voz desfallecida, «El baile, he visto el baile de los elefantes». Cuando Kalanak se echó, resbaló de su cuello desmayado. Pero despertó a las 2 horas muy contento en la hamaca de Petersen Sahib. Mientras los veteranos le miraban como si fuera un aparecido, él contó su aventura y concluyó diciendo, «Si miento, que me muera ahora. Manden a alguien a ver. Encontrarán decenas de huellas hasta el salón de baile que han agrandado. Kalanak me llevó y ahora casi no le dan las piernas». El pequeño Toomai durmió toda la tarde y mientras tanto Petersen Sahib y Machoapa siguieron las huellas de los elefantes por 15 millas. Petersen Sahib pasó 18 años como cazador pero hasta el momento no había descubierto un salón de baile de elefantes. Machoapa no tuvo que ver 2 veces el claro para entender qué pasó allí. El chico dice la verdad. Todo esto es de anoche y se ven muchísimas pistas que salen. Mira Sahib donde los hierros de Pudmini han arrancado la corteza de este árbol. Se miraron y luego miraron al suelo y al cielo con ojos asombrados, porque las costumbres de los elefantes sobrepasan lo que el espíritu de los hombres puede entender. Señor, durante 40 años he seguido a los elefantes pero jamás un niño ha visto lo que vio este. No sé qué pensar. Cuando volvieron al campamento ya era hora de la cena. Petersen Sahib cenó solo en su tienda, pero mandó a distribuir una ración doble de comida entre sus hombres que esta noche seguro celebrarían. Toomai el padre llegó rápidamente desde el campamento de los llanos en busca de su hijo y su elefante. El pequeño Toomai fue el héroe de la celebración de esa noche.
Todos lo pasaron de brazo en brazo haciéndole una señal en la frente con la sangre de un gallo salvaje para marcarlo como un iniciado. Al fin, cuando los leños eran solo brasas, Macho Apa, jefe de todas las Kedda, alter ego de Petersen Sahib, dio un salto y alzando a Toomai sobre su cabeza gritó: «Escuchad, hermanos. En adelante este niño no será más el pequeño Toomai, se le llamará Toomai el de los elefantes, como a su antepasado. Lo que ningún hombre ha visto, él lo vio anoche. Le acompañan el favor del pueblo de los elefantes y de los dioses de la jungla. Se convertirá en un gran rastreador de huellas. Será más grande que yo, Macho Apa. Jamás recibirá herida alguna en las Kedda, pues será reconocido por los elefantes. Grandes señores que están atados, rendidle honores, saludad a Toomai el de los elefantes». Todos a coro. «A Toomai el de los elefantes, Barrao». A ese grito salvaje, todos los elefantes de la fila levantaron sus trompas hasta la frente y saludaron con un ruido ensordecedor. Normalmente solo el virrey escucha tal saludo. Pero esta vez era en honor a Toomai, que había visto lo que no había conseguido ver hombre alguno. Vio el baile de los elefantes por la noche, él solo.